Vamos a hablar sobre esto que se conoció hace poco, ¿no? Un estudio de la Universidad Católica Argentina que, Sí, bueno, muestra en números, en estadísticas, que estamos mal los argentinos. sí. Bueno, estamos mal, digamos, la sociedad, el Sí. mundo en general en cuanto a lo que es salud mental. Ujú. Y en realidad tiene unos datos muy pocos alentadores, pero son datos que en realidad ya veníamos manejando en cuanto a lo que significa la salud mental y a lo que hay que empezar a poner foco en Ujú. cuanto a cómo se viene sintiendo todas las personas, en cuanto se viene, a ver, desgrimiendo un poco lo que es la salud mental, porque en realidad estamos viendo que la salud mental se está empezando a dejar un poco de lado. Ujú. Todo lo que es salud mental no solamente implica lo emocional, sino que también viene de la mano de lo físico, viene de la mano de lo social, entonces todo lo económico también va a tener un impacto. Tengamos en cuenta que nosotros estamos hablando de que es una importancia muy muy seria, estamos hablando que la próxima pandemia seguramente va a ser la de la salud mental, pero en una sociedad en la que estamos, donde hay muchísima inflación y Mm. demás, la salud mental, ¿cómo la podemos abordar? Qué difícil. Porque la realidad es que no podemos recortar la salud mental, pero también pasa mucho esto de que la salud mental no es para todos en el sentido de que tiene un costo económico y que no todos pueden acceder. Este estudio de la Universidad Católica Argentina, por ejemplo, mostraba de que en el último periodo mucha gente ha querido acceder o que ha tenido que acceder a alguna visita médica de por sí y no ha asistido. ¿Cuánto más a un servicio de atención de la salud mental? Claro, una situación compleja, ¿no? Que se agrava después de la pandemia, después de una situación dura, difícil, porque la economía no venía muy bien, pero después de la pandemia es como que entró en un En declive recesión totalmente. importante, ahora está tratando de acomodarse, nos golpea la inflación, la disparada del dólar, un año político, hay un descontento también en la gente, creo que es un combo y es una olla a presión, ¿no? Mira, vos sabés que justamente yo leí el estudio de la Universidad Católica Argentina y lo que decía en cuanto a la política y demás, porque era una de las aristas que también se estudiaba, era que la gente había perdido un poco la fe en la posibilidad del Mm. cambio. Decía que la gente, aunque vaya a votar, es como que no creía que podía haber un cambio. Esto eh, tiene mucho que ver en cuanto a lo emocional, porque las personas piensan que hagamos lo que hagamos no vamos a poder Claro. cambiar nuestra realidad. Y eso es muy desesperante, porque es como que las personas dicen, bueno, no importa que yo vaya, ponga mi voto, apueste por algo Ujú. distinto, la realidad no va a cambiar, no voy a poder hacer nada para cambiar lo que está pasando a mi alrededor. Altamente negativo. Exactamente, eso es muy preocupante porque entonces las personas dicen, no importa lo que yo haga, no puedo manejar absolutamente nada de lo que está pasando ni conmigo, ni a mi alrededor, ni en la sociedad, es muy complicado, entonces, ¿cómo nos está afectando? También estamos viendo muchas personalidades, mucha gente que está saliendo a hablar Ujú. acerca de la salud Sí. mental, podemos poner el ejemplo de Tini, de Lali y demás, y no es que lo ponemos como ejemplo de decir, bueno, qué bueno que la gente está saliendo a hablar, sino que en realidad cada vez son más personas que están teniendo. Ujú. Antes se calculaba que uno de cada 8 personas en Sí. el mundo iban a tener un problema de salud mental a lo largo de su vida. Y ahora estamos hablando que para el 2030 una de 4 personas en el mundo van a tener a lo largo de su vida una enfermedad crónica de salud mental. Y Tenemos estos, tiempo, ¿cómo lo podemos trabajar? Digo, ¿cómo lo podemos trabajar? sí, No, porque creo que va por ese lado, ¿no? Tratar de sumarse, de hacer, porque nadie se salva solo. mira, una de las características fundamentales que tenemos que tener en cuenta es que el ser humano es un Ujú. ser integral, Sí. entonces lo físico, lo emocional, lo anímico, lo espiritual, todo va concatenado. Entonces hay una cuestión que también ha decaído mucho, que es la actividad física. Tenemos que empezar a recuperar todo eso porque dentro de esta encuesta también se veía mucho que hay mucho sedentarismo, han Ujú. aumentado muchos los casos de consumo Claro. problemático, de drogas legales y ilegales. El alcohol, por ejemplo, que es una droga legal, ha aumentado muchísimo a partir de la pandemia. El consumo de psicofármacos, que por ahí la gente va y va al psiquiatra porque tiene un padecimiento mental, pero después no lo acompaña Ujú. con un tratamiento psicoterapéutico, que es súper importante, porque si no después cuando sacamos la medicación, la persona rápidamente vuelve a recaer en su sintomatología si es que tiene algún tipo de patología propiamente dicha. Entonces necesitamos un acompañamiento y a la vez, digamos, también necesitamos
servicios o necesitamos políticas públicas de Claro. salud que estén acompañando, porque la realidad es que esto también tiene un coste muy grande y hay gente que realmente necesita y quiere la ayuda, pero no tiene los medios. Ahora en esta situación del país como estamos, cuando uno tiene que empezar a recortar gastos porque no lo alcanza y uno empieza a recortar por lo que es menos necesario, no es que la salud mental sea menos necesario, pero si uno tiene que elegir entre comer o ir a terapia y uno dice, y bueno, con todo el dolor del alma y tengo que recortar esto, entonces necesitamos realmente que hayan más políticas públicas en cuanto a la salud mental, necesitamos mucha prevención de la salud mental, hemos hablado en otras oportunidades, prevención del suicidio, prevención de grooming, prevención de bullying. Salió hace poco una noticia de que un colegio privado tiene que pagar exactamente una multa a una alumna, entonces yo creo que a partir de eso ahora las escuelas se van a empezar a tomar también un poco más en serio. Realmente necesitamos todas estas cosas para que todo empiece a cambiar un poco, para que haya una diferencia, porque la salud mental es cosa seria y realmente no nos damos cuenta y de verdad es la próxima pandemia. Todos tenemos a alguien que está pasando por un mal momento, que está con crisis de ansiedad, con crisis de angustia, con sintomatología depresiva, y eso no es algo que se finge. Lo que se finge es por ahí estar bien. Estamos bien, ponemos buena cara, o por ahí juzgamos mucho, esta persona que le pasa, siempre está de mal humor, proyectamos. Y no sabemos lo que está por detrás, qué le está pasando a esta persona, qué es lo que está viviendo. Realmente, si tuviéramos la oportunidad de poder brindarle ayuda a todas las personas, y nosotros también como profesionales muchas veces queremos brindar ayuda, pero también tenemos que comer. Exacto. O sea, hay una realidad que es muy complicada, las obras sociales por ahí no pagan a término, y si nosotros estamos con este plan de que atendemos por obra social y cobramos de acá a 3 meses, ya la plata no vale lo mismo y nos pagan muy por debajo del mínimo ético, entonces nosotros optamos tampoco por trabajar por obra social. Exactamente, es muy muy complicado. Entonces, nada, creo que este informe, si bien fue desalentador, tiene que abrirnos un poco los ojos y abrir los ojos a todas las personas que se encargan, digamos, de la salud. Principalmente los que toman decisiones, es una alerta. Exactamente, para empezar a tomar cartas en el asunto. Yo creo que, sobre todo en un año electoral, uno tiene que decir, bueno, los puntos principales tienen que ser seguridad, economía y obviamente salud, pero salud emocional, porque si no funciona la cabeza no funciona nada. Carla, gracias por siempre ayudarnos a comprender estos temas de la vida cotidiana que tienen muchísima importancia y que tal vez siempre los mirábamos y los dejábamos pasar. No, y una cosa más, por ahí si quieren buscar este informe de la UCA, está muy fácilmente explicado, son unos, digamos, gráficos, pero abajo está explicado punto por punto, muy sencillo, en lenguaje muy ordinario, digamos, no nada científico, raro. nada, y realmente está bueno como para que empezamos a abrir un poco los ojos. Gracias, Carla. No,